Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, espero que se encuentren muy bien en esta preciosa hora. Una vez más quiero compartir un pequeño video con ustedes. Espero que les guste y si les guste pues pueden compartir este video. Hoy vamos a hablar un poquito de los milagros extraordinarios que los apóstoles hicieron en aquella época o en sus tiempos. Ellos hicieron milagros que si esos milagros ocurrieran hoy en día, difícilmente nosotros podemos creer que lo que está haciendo un ministro del Señor. Pero déjame decirles que Dios trabaja de una manera que nosotros no lo entendemos. Solamente nos queda obedecer y creer que Él es el Todopoderoso, que Él es que puede hacer cosas grandes en nuestras vidas porque creemos que Dios es el verdadero, es el único, es en quien nosotros podemos confiar. Ahora bien, hoy te quiero mencionar algunos pasajes de la Biblia donde tú vas a ver los milagros que los apóstoles hicieron o que Dios hizo a través de los apóstoles. Por ejemplo, vamos en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Dice la palabra que los apóstoles hacían milagros y señales extraordinarios. Y hasta incluso la gente, como veían todo eso, sacaban los enfermos a la calle y los ponían donde Pedro pasaba, con tal que Pedro los sanaba, por lo menos con su sombra. Lo vamos a leer para que vemos lo maravilloso y las cosas que Dios puede hacer. Dice en el versículo 15, vamos a leer en Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, dice, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Si hoy en día Dios levantara un hombre, un ministro, para él, y si ese ministro hiciera estas cosas como los apóstoles hicieron, nosotros lo tomaríamos algo que no lo podemos entender, que lo acusaríamos como loco, como cualquier persona que no está cabal de la mente. Pero él, dice la palabra de Dios, que con su sombra sanaba la gente. Qué poder que tenía Pedro, el poder que Dios puso en él a través de su Santo Espíritu. Vamos a ver también el otro o los otros milagros extraordinarios y están en este mismo libro, Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Tal vez ustedes se acuerdan. Dice la palabra, ¿verdad? Que Pablo hacía milagros extraordinarios, o Dios hacía milagros a través de Pablo extraordinarios. Dice aquí, lo vamos a leer en el versículo 11, Hechos capítulo 19, versículo 11, dice: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Versículo 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Imaginemos, vamos a decir que este pañuelo alguien lo levanta, que fue o que es de un ministro
de un siervo de Dios, lo levanta y lo pone sobre la persona enferma, ¿cómo lo trataríamos nosotros? Diríamos que es un loco, que esa persona no está cabal de la mente. Pero aquí vemos en la palabra de Dios cómo los milagros ocurrían. Y eso es el problema que nosotros tenemos. Cuestionamos mucho cuando Dios está obrando, cuando Dios está haciendo el trabajo que nosotros no lo entendemos, y por cuestionar mucho lo que Dios hace a través de sus siervos, muchas veces nosotros no recibimos el milagro por lo mismo, porque nosotros cuestionamos, queremos entender cómo Dios trabaja. Lamentablemente, nosotros no somos como Dios. Nosotros somos de pensamientos finitos. Dios tiene un pensamiento infinito y puede hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Por eso, hoy les invito que cuando vemos a alguien que Dios lo está usando, que nosotros no le entendemos, solamente debemos de orar por ellos para que Dios los siga usando. O si alguien más, otro espíritu malo, lo está usando a esa persona, también debemos de orar para que Dios lo ilumine y que Dios haga la obra perfecta en él. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es cuestionar, criticar, juzgar. Eso no se hace. Porque aquí vemos la palabra de Dios, cómo Dios hacía las cosas y cómo Dios puede hacer las cosas hoy en día. El mismo Dios que usó a Pablo, el mismo Dios que usó a Pedro, ese mismo Dios te puede usar o puede usar a alguien para que tú veas que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y de esa manera crece tu fe y pones todo tu mirada, tu enfoque en Dios y no apartarte de Él. Muchas veces nosotros cuestionamos, ¿por qué? Porque a veces no leemos la palabra de Dios, pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que nosotros debemos de entender que no somos quien para juzgar a las personas, sobre todo a los siervos de Dios. Y sobre todo muchas veces suceden donde juzgamos más es en las iglesias cristianas evangélicas, porque vemos cosas que los ministros hacen y pensamos que eso es de locos. Obviamente no lo vamos a entender, pero debemos de creer que Dios puede hacer muchas cosas a través de los siervos. Dios puede hacer un milagro en tu vida este día, esta noche. Un milagro que tú no sabes, no tienes idea cómo lo va a hacer. Dios lo puede hacer. Solamente cree en Todopoderoso. Cree que Él puede hacer maravillas. Quizás puedes decir que Dios no puede usar a cierta persona, pero cuando Dios levanta, cuando Dios pone su mano poderosa sobre una persona para que vaya y haga la obra o haga un milagro en tu vida, Dios puede usar a esa persona. Si recordemos quién era Pablo, Pablo era una persona que